Hola, bienvenidos a Tiempos de Leyenda. Hoy vas a descubrir las grandes mentiras que se han contado sobre la Segunda Guerra Mundial, algunas tan arraigadas que desafiaban el sentido común. Existe un hecho aún más impactante que casi nadie menciona, pero solo al final de este viaje lo conocerás. ¿Preparado para cuestionarlo todo? Comencemos. El conflicto que creíste conocer. Comúnmente, se dice que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 con la invasión de Polonia y terminó en 1945 con las bombas atómicas en Japón. Sin embargo, los historiadores plantean fechas anteriores como 1931 o 1935, revelando un conflicto mucho más complejo con múltiples campañas y potencias emergentes. En Tiempos de Leyenda, mostramos cómo se ocultaron datos y se exageraron otros, incluyendo crímenes de guerra cometidos por ambos bandos, y que Japón no se rindió solo por las bombas nucleares. Prepárate para descubrir la verdad y romper mitos. ¿Te atreves a cuestionar la historia que te enseñaron? En este canal, te mostraremos aspectos poco conocidos y datos que transformarán por completo tus ideas sobre la Segunda Guerra Mundial. Antes de profundizar, recuerda que tu apoyo es esencial para que sigamos revelando estas verdades ocultas. Por eso te invitamos a suscribirte a Tiempos de Leyenda, regalarnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones. Un secreto que no te han contado. Aunque creas saber todo sobre la Segunda Guerra Mundial, existe un detalle que pocos revelan y que impactó profundamente el conflicto, y que desvelaremos al final de este video. Mantente atento, la verdad está cerca. Mentiras sobre fechas y frentes. La versión oficial suele afirmar que todo comenzó el 1 de septiembre de 1939, fecha en que Alemania invadió Polonia. Sin embargo, varios historiadores sostienen que hubo señales previas de un conflicto mayor: la invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931, la guerra ítalo-etíope de 1935, o el comienzo de la guerra sino-japonesa en 1937. Cada frente abierto influyó en el estallido definitivo, aunque las potencias occidentales no participan desde el primer día. Por eso, muchos creen que la Segunda Guerra Mundial no fue realmente mundial, hasta que se unieron naciones como Estados Unidos o el Reino Unido a gran escala. También existe la idea de que la guerra se restringió a Europa y algunos escenarios en Asia, pero la realidad es que se expandió a casi todos los continentes, involucrando a países que declararon su beligerancia o sufrieron incursiones militares. Conocer estas discrepancias ayuda a entender por qué hay tantas versiones sobre la fecha de inicio, y cómo la historia a menudo se reescribe según conveniencias políticas. Bombardeos olvidados y rendiciones cuestionadas. Un gran mito gira en torno a la rendición de Japón. Siempre se destaca que las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki fueron la causa principal de su capitulación. Sin embargo, muchos expertos apuntan a la invasión soviética de Manchuria como la gota que colmó el vaso, pues los japoneses se vieron forzados a combatir en dos frentes a la vez. Además, se ignora con frecuencia que los Estados Unidos llevaron a cabo el bombardeo de Tokio, conocido como Operación Meeting House, el ataque aéreo más destructivo de la historia, con un número de víctimas mayor incluso que en Hiroshima y Nagasaki. Esta ofensiva devastó gran parte de la infraestructura industrial y residencial de la ciudad, pero rara vez ocupa titulares como las explosiones atómicas. Dichos silencios selectivos moldean la percepción popular sobre qué hechos tuvieron más relevancia. Al rascar un poco debajo de la superficie, descubres que los bombardeos convencionales también dejaron un saldo trágico y fueron decisivos para la moral japonesa. Nada es tan simple como se pinta. Soldados del eje en territorio estadounidense. Otra verdad poco difundida es que millas de soldados alemanes, italianos y japoneses pisaron suelo de Estados Unidos en plena Segunda Guerra Mundial. No se trata de invasores, sino de prisioneros de guerra que llegaron en grandes contingentes, superando fácilmente el 500.000 de personas. Los campos de internamiento se ubicaron principalmente en el sur, donde el clima era más benigno y los costos energéticos se reducían. En estos recintos, a menudo llamados jaulas de oro, las condiciones resultaron menos duras de lo que suele suponerse. Muchos prisioneros disponían de actividades recreativas, trabajos pagados y servicios básicos decentes. Este dato contradice la idea extendida de que el eje jamás tuvo ninguna presencia en territorio norteamericano.
la guerra implicó movimientos de personas en múltiples direcciones, no solo en frentes de combate. Comprender esta faceta te muestra cómo la visión tradicional, centrada únicamente en el heroísmo y la acción bélica, deja fuera aspectos fundamentales de una contienda que se vivió de formas muy distintas, según la región o la perspectiva adoptada. Aliados, eje y la gran contribución soviética. A menudo, la historia de la Segunda Guerra Mundial resalta a Estados Unidos y Reino Unido como los principales aliados. Sin embargo, la Unión Soviética perdió más de 20 millones de vidas y enfrentó la mayoría de las divisiones alemanas, desempeñando un papel crucial que la narrativa occidental suele minimizar. Además, naciones como Polonia, Yugoslavia, China y Rumanía también hicieron contribuciones significativas, con cientos de millas de muertos y luchas en frentes menos reconocidos. Reconocer estas aportaciones muestra que la guerra fue una compleja red de enfrentamientos y alianzas a nivel global, más que un simple duelo entre pocos protagonistas. Batallas aéreas y la falsa soledad británica. La batalla de Inglaterra ha sido narrada a menudo como el enfrentamiento de un Reino Unido aislado, luchando en solitario contra la Luftwaffe alemana. Sin embargo, Gran Bretaña contaba con un vasto imperio que le proveía recursos y tropas de distintos rincones del globo, además de innovaciones clave como el radar y el soporte de pilotos extranjeros. El conocido discurso de Winston Churchill tras la caída de Francia proyectó la idea de soledad heroica, pero pasó por alto la ayuda de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otras colonias, sin la cual habría sido mucho más difícil sostener ese frente. Además, la geografía insular y la distancia dificultaban la logística alemana, que debía gastar gran parte de su combustible y de su tiempo de vuelo para llegar al cielo británico. Reconocer este panorama no resta mérito a la resistencia inglesa, pero matiza la creencia de que vencieron solo con coraje nacional. Tras revisar estos puntos, quizás te preguntes qué otra gran verdad se ha mantenido en secreto. Sigue atento. Errores estratégicos y declaraciones imprevistas. No cabe duda de que la invasión a la Unión Soviética fue uno de los mayores errores de Hitler, pero no fue la única mala jugada. Apenas un día después del ataque japonés a Pearl Harbor, Alemania declaró la guerra a Estados Unidos sin que fuera estrictamente necesario. Este acto selló el destino de los nazis, pues permitió a los norteamericanos entrar de lleno en el conflicto europeo sin reparaciones legales ni diplomáticas. Antes de Pearl Harbor, buena parte de la opinión pública estadounidense prefería mantenerse al margen, pero los acontecimientos en Hawái inclinaron la balanza. Al final, la política de derrotar primero a Alemania propició el envío masivo de recursos y tropas al frente occidental, desbordando la capacidad militar alemana. En vez de encarar a la URSS en solitario, Hitler se encontró con dos frentes abiertos y una coalición aliada cada vez más poderosa. Comprender esta secuencia de decisiones revela cómo la victoria aliada no fue fruto del azar, sino de movimientos políticos que resultaron letales para la estrategia del Tercer Reich. Figuras distorsionadas y propaganda triunfal. Personalidades como Erwin Rommel, el famoso zorro del desierto, o el general estadounidense George Patton, aparecen rodeadas de un halo de leyenda que no siempre coincide con la realidad. Rommel es retratado a menudo como el buen alemán, ajeno a las brutalidades nazis, aunque formó parte del círculo cercano a Hitler y se dirigió a operaciones cruciales. Patton, por su parte, supo autoproclamarse como un genio militar temido por los alemanes, cuando en realidad estos no le daban mayor importancia hasta que tomó el mando del Tercer Ejército. Muchos de estos mitos nacen de la necesidad de justificar alianzas en la posguerra, o de las propias narrativas de Hollywood y la propaganda interna de cada país. Al final, la historia oficial necesita héroes limpios y antagonistas claros, aunque la verdad sea mucho más gris. Si te asombras al descubrir cómo se manipularon estas figuras, espera ver el gran secreto que hemos estado guardando, porque sí, hay un elemento que te cambiará la perspectiva por completo. Silencios cómodos y crímenes invisibles. Al terminar la guerra, los vencedores moldearon el relato a su favor. Se minimizó la complicidad de ciertos generales alemanes con el nazismo y se encubrió la acogida en América de científicos y funcionarios del Tercer Reich para proyectos aeroespaciales y nucleares. Además, se ignoraron crímenes de guerra cometidos por los aliados, como bombardeos masivos sobre civiles y agresiones a prisioneros. Esta ocultación facilitó la reorganización de Europa y el inicio de la Guerra Fría contra la URSS. Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética
Enterraron expedientes incómodos para mantener una imagen heroica. Sin embargo, archivos desclasificados e investigaciones independientes han revelado estas verdades ocultas. El rompecabezas aún está incompleto, pero algunas piezas encajan donde antes se negaba su existencia. ¿Y qué hay del gran misterio que no te han contado? Lo desarrollaremos a continuación, dándole un nuevo significado. La gran revelación, un convenio oculto. Ha llegado el momento de desvelar el hecho impactante que tanto prometemos. Pocos saben que en las postrimerías de la guerra, altos mandos de distintas potencias negociaron acuerdos silenciosos para repartir territorios e influencias, incluso antes de la rendición oficial de las fuerzas del eje. Hubo documentos redactados en secreto, al margen de conferencias públicas como Teherán, Yalta o Potsdam, que definieron el destino de millones de personas sin su consentimiento. Estos convenios involucraron la liberación de ciertos funcionarios nazis al cambio de información estratégica, el traslado de tecnología alemana a Estados Unidos y la URSS, y el silencio sobre crímenes específicos cometidos en zonas ocupadas por los aliados. La razón de este encubrimiento era mantener la unidad tras la victoria y proyectar un orden mundial donde cada superpotencia afianzara su hegemonía. Descubrir que parte de la paz se construyó sobre pactos turbios cambia la percepción de todo el conflicto. Así se explica por qué hay tantos vacíos en los relatos oficiales y por qué nunca se habló abiertamente de ello. Legado duradero. Ahora que conoces este lado oculto de la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a replantearte cada lección de historia que asumiste como incuestionable. La tecnología actual y la apertura de archivos reservados permiten rastrear testimonios que durante décadas permanecieron fuera de la luz pública. Sin embargo, aún queda mucho por descubrir. Grandes potencias y grupos de interés siguen moldeando el relato, mientras investigadores independientes y periodistas continúan indagando en archivos dispersos. Comprender la historia con sus claroscuros te ayuda a ver que la realidad supera cualquier ficción, y que incluso los capítulos más estudiados pueden encerrar sorpresas incómodas. Como comunidad, tenemos la responsabilidad de buscar la verdad y compartirla, con la esperanza de no repetir los mismos errores. Recuerda que la narrativa oficial no siempre es la definitiva, y que el escepticismo constructivo es una herramienta para crecer intelectualmente. Te agradecemos por habernos acompañado hasta este punto, y esperamos que sigas cuestionando y explorando cada rincón de la memoria histórica. Recuerda que si te ha gustado este contenido es importante para nosotros que te suscribas al canal y nos regales un like. Nos vemos en el próximo video.